en esta oportunidad es algo que Dios ha puesto en mi corazón hace una hora atrás. Yo tenía pensado predicar un mensaje apocalíptico sobre el final de los tiempos, pero Dios habló a mi corazón y me cambió totalmente el mensaje. Y en cuestión de 20 minutos me entregó una prédica que espero sea de gran bendición para ustedes. Voy a hablar acerca de dos palabras que en la Biblia tienen gran importancia: sangre y cordero. Por eso el mensaje de esta oportunidad titula La bendita sangre del Cordero de Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Bendita sangre del Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Arrancamos con este viaje imaginario a lo largo de las Escrituras y arrancamos con Romanos capítulo 3, que dice algo que es necesario entender. Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, es decir, de la presencia de Dios. Hermano, el pecado es una barrera que separa a la criatura de su Creador. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del huerto del Edén. Conocemos todos esa historia. Adán y Eva son echados, expulsados del huerto del Edén, y a partir de allí toda la humanidad por generaciones ha quedado aislada de la presencia de Dios debido al pecado. Existe una separación total, porque Dios es santo, es puro y perfecto. En cambio el hombre es pecador, rebelde y depravado. No pueden estar juntos. No se puede mezclar el pecado del hombre con la santidad de Dios. Es como el agua y el aceite. Por ende, Dios, para salvar a la humanidad, tenía que hacer algo para que esa humanidad perdida, apartada y separada de Él, vuelva a la vida. Porque la vida no está en existir y respirar. La vida está en estar cerca de Dios. Él es la vida. Una persona puede existir pero no vivir. La gente que no conoce a Dios existe pero no vive. No es lo mismo, mi amigo. Son muertos vivientes. Por cuanto están viviendo en sus delitos y pecados, están muertos ante Dios. Uno puede estar vivo físicamente pero espiritualmente muerto a causa del pecado. Y eso ocurrió con toda la humanidad a partir del pecado de nuestros padres Adán y Javá. Javá en hebreos, Eva. Lo cierto es que, hermanos y hermanas salvadoreños, salvadoreñas y del mundo entero, el pecado es el más grande problema de la humanidad. Uno puede pensar que la más grande dificultad que afrontamos nosotros es el diablo, es la adversidad, son los problemas, las enfermedades, la muerte. No, mi amigo, el problema más grande que el ser humano tiene es el pecado que lo separa de su Creador. Por ende, para remediar esta situación tan grave, Dios tenía que hacer algo para tratar y lograr, a su vez, acercar a su criatura más importante. Porque para Dios, habiendo creado a los ángeles, a los animales, a los peces y a las aves, no se bastó con ello. Para Él lo más importante es el ser humano, porque es la única criatura hecha a su imagen y semejanza. Por ende, para Él, acercar a la criatura más importante de la creación, es decir, nosotros, era la tarea más importante en la historia. La palabra de Dios nos habla sobre el pecado de Adán y de Eva, y nos dice en el libro de Génesis, por ejemplo, que cuando Adán y Eva pecaron, descubrieron que estaban desnudos e intentaron esconderse de Dios. Y Dios, habiendo encontrado en esa condición al ser humano, tuvo que cubrirlo con pieles, dice la Escritura. Y para sacar esas pieles, Dios tuvo que haber hecho un sacrificio, sacrificar un animal y derramar su sangre, y con las pieles de ese animal sacrificado vestir a la primera pareja de humanos que estaban desnudos, Adán y Eva. Así comenzó en el libro de Génesis el primer sacrificio realizado por el mismísimo Dios para cubrir la desnudez de los primeros humanos. La Escritura habla mucho acerca de la importancia de la sangre, y en estos días en que el mundo, en este momento estamos viendo, recuerda y celebra la Pascua, no puede pasar desapercibido el valor de la sangre, porque sin sangre no hay Pascua, sin sangre no hay salvación, sin sangre no hay rescate, sin sangre no hay redención, no hay expiación, no hay justificación, no hay vida eterna. Sin sangre estamos perdidos. Mi hermano, el valor de la sangre en las Escrituras es tan grande que uno no puede pasar por desapercibido
lo que ocurriera hace miles de años atrás, cuando los judíos, el pueblo escogido de Dios, estábamos como esclavos en Egipto. Pasaron más de 4 siglos de cautiverio hasta que Dios cumplió la promesa que le hiciera a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, de rescatar a la nación de Israel de la servidumbre, de la esclavitud, de la humillación en la que vivíamos en Egipto, a manos de Faraón y de esa nación que se enseñoreó sobre nosotros como pueblo por tantos siglos. Llegó el famoso día de la liberación, cuando Dios ordena a los judíos el sacrificio de un animal que para los egipcios tenía una gran importancia. Dice la Biblia, y lo hago solamente como reminiscencia porque no puedo entrar en tantos detalles por razones de tiempo, me entenderá, que los egipcios odiaban a los judíos porque eran pastores. ¿Por qué? Porque para los egipcios el cordero era un dios, entiéndame. Los egipcios adoraban a los animales, adoraban la creación, no al creador. Y entre tantos dioses ellos adoraban a los corderos. Y para ellos era una locura que nosotros los judíos, siendo esclavos, pastoremos corderos, que eran los dioses de ellos. Era una locura, era un desafío contra ellos, a su paganismo, a su idolatría, a su perversión espiritual como pueblo. Por eso, desde la época de José, el patriarca, y de Jacob inclusive, se habla del desprecio que sentían los egipcios contra los hebreos, debido a que nosotros pastoreábamos desde la antigüedad corderos, a los cuales ellos adoraban como si fueran divinidad. Y lo más terrible llegó cuando nuestra libertad, la libertad de mi pueblo, fue conquistada con la sangre de los dioses de los egipcios, de los corderos. No lo hago esto solamente como mención, sino que quiero tocar un punto también. Ustedes conocerán que en Egipto Dios envió ¿cuántas plagas? 10 plagas. Y cada una de las plagas eran dioses en Egipto. Los egipcios adoraban al río Nilo y el río se les volvió sangre, era su dios. Ellos adoraban a los sapos como dioses de la fertilidad. Como dioses de la fertilidad. Y curiosamente, entiéndase esto, por favor, los sapos, las ranas, atacaron a los egipcios. Adoraban al dios de la tormenta y luego el granizo se les vino contra ellos de una forma terrible. Mis hermanos, arranco con lo que pasó en Egipto, una noche de Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj. Esta palabra Pesaj significa pasar por encima de. En efecto, como verán más adelante en este capítulo 12 del Éxodo, la palabra Pesaj tiene un gran significado en la Escritura. Arranco. Capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Había que calcular. Cuando una familia la comía, la integraban 3 personas no se van a acabar un cordero. Había que invitar al vecino de al lado, que quién sabe eran 5, y entre 8 sí podían acabar el cordero y comerlo. Sigo leyendo. El animal será sin defecto, es decir, que no tenga ojo herido, que no tenga pata quebrada, que no tenga magulladuras en el cuerpo, que no esté herido, cojo, ciego, que no sea un animal enfermo. Tenía que ser un cordero perfecto, macho, no podía ser hembra, macho, de 1 año de nacido. Había que preparar el cordero 1 año para sacrificarlo. Y tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, hasta el 14 de Nisan, hasta el 14 de Nisan. ¿Cuántos días el cordero estaba en poder de la familia? 4 días. Desde el día 10 hasta el día 14, el cordero estaba listo para ser sacrificado. Ahora escúcheme. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir? Entre la tarde que acaba y la tarde que comienza para dar inicio al nuevo día. El día para los judíos no arranca a las 12 de la noche, sino a las 6 de la tarde. Por ende, los corderos se sacrificaban tipo 3 o 4 de la tarde. Entre la tarde que estaba acabando el día y la tarde que iba a comenzar el siguiente día. A las 3 o 4 de la tarde se sacrificaban los corderos aproximadamente. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Había que recolectar